Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nosotros más que complacidos, es un honor de verdad esta tarde tener en plataforma a una persona de la categoría de Raúl Fontana. ADEUSA New Jersey tiene el privilegio esta tarde de tener a un especialista en medicina regenerativa e integrativa, con posgrado en gerencia de salud y administración hospitalaria. Además de eso, Raúl es un conferencista internacional, se ha desempeñado en diferentes cargos y tiene una vasta experiencia en toda su trayectoria. Sabemos que el tema que nos trae hoy va a ser de mucho valor y nos trae herramientas que nos van a ayudar bastante en todos los procesos, diría yo, propios de la naturaleza humana. Así que sin más preámbulo, no queremos quitarle más tiempo porque sabemos que vamos a tener mucha sabiduría. La plataforma es suya. Con ustedes, el doctor Raúl Fontana con el tema Sana tu duelo. Bienvenido, Raúl. Bueno, muchísimas gracias, Valentina. Para mí todo un honor, un gran privilegio acompañar a un gran equipo que desde New Jersey, en los Estados Unidos de América, está impulsando los valores de la conciencia, está impulsando el crecimiento interior del ser humano y, por qué no decirlo, que podamos vivir en un mundo de más beneficencia, armonía y respeto para todos, en un mundo donde podamos convivir de manera pacífica y sin guerras de ningún tipo, sin conflictos emocionales, en un verdadero paraíso. Ustedes luchan por esa labor y realmente nosotros nos sentimos halagados, satisfechos y contentos por colaborar en esos propósitos tan nobles, en esos ideales tan correctos y tan adaptados para ese tiempo. Y por qué no decirlo, agradecerles también a todo ese equipo porque nos brinda la oportunidad y el privilegio de hablar de un tema que hoy más que nunca se hace una necesidad, que como seres humanos entendamos el proceso de la vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva, diferente a lo que quizás tradicionalmente hemos tenido. Que como seres humanos conscientes e inteligentes en esta etapa del camino empecemos a comprender que el duelo no es una amenaza para la vida, todo lo contrario. Es un mecanismo natural de supervivencia con que la naturaleza nos ha legado para que nosotros podamos superar, crecer, perfeccionarnos y continuar la vida en un proceso de continua renovación, en un proceso dinámico, cambiante, pero que al mismo tiempo traiga nuevas esperanzas y traiga pues nuevos horizontes de un mejor porvenir para todos. Así que esta ha sido la idea en la que nosotros pues queremos compartir este tema de el duelo. Por eso le hemos puesto paz y consuelo después de las pérdidas, porque quizás nunca en la vida nos detenemos a pensar que podemos tener alguna pérdida. Decía un gran maestro que uno valora las cosas cuando las pierde, y quizás esperamos como expectativa de este tema que estamos desarrollando en el día de hoy, el que ustedes puedan aprender el valor de la vida, apreciarlo en su justa dimensión, disfrutarla plenamente y sobre todo saber que es un proceso que en medio de grandes transformaciones a veces cambia a otra etapa, a otros modos en que la vida misma se manifiesta, pero que desde el ángulo humano lo vemos como una pérdida, nos desconsolamos, nos entristecemos y nos sentimos
con una honda angustia interior. Por eso hemos preferido siempre hablar desde el ángulo no de las pérdidas como tales, sino de las pérdidas como una fuerza esperanzadora en que por un lado nos separamos, pero del otro lado ganamos. Por eso decimos que sanar el duelo es una forma de vivir una experiencia con amor, de aprender de manera consciente a través de esa experiencia para que a su vez podamos tener las puertas abiertas para una renovación de las vidas. Es decir, el duelo desde ese ángulo se convierte en un camino en el que pasamos del dolor hacia la gratitud. Y me gustaría, siempre lo hacemos, compartir un poco y abrir los micrófonos para que nos cuenten un poquito si aquí entre ustedes algunos han tenido alguna experiencia de duelo y quizás podemos aprender cosas interesantes y nos pueden decir cómo han podido superarla. A ver, con la ayuda del host, para que dé posibilidad de los micrófonos, si alguien quiere expresarse y contarnos en este momento, puede simplemente abrir su micrófono y comenzar a relatarnos su experiencia. ¿Qué ha vivido en eso que llamamos duelo y cómo ha podido superarlo? A ver, ¿alguien se anima? Yo voy a contar una parte muy dolorosa que yo pasé, que fue cuando falleció mi mamá. Cuando falleció mi mamá, pues todos estábamos así, como tú sabrás, muy tristes. Mi hermano incluso me dijo, ven, ponte aquí para tirarte una foto con el ataúd. Y yo le dije, no, yo no quiero recordar así a mi mamá, le dije. Entonces, pero sí sentí ese dolor tan fuerte y después con mis hermanas comenzamos a dialogar y eso, cada vez que las recordábamos como que estábamos por llorar. Y en una, yo le dije, pero ¿y por qué mejor no, mamá que era tan jocosa, por qué no la recordamos? Cada vez que ella nos decía algo, ¿por qué no la recordamos así, con esa gracia que ella tenía como para decirnos a veces las cosas corrigiéndonos, pero como que en medio nos decía algo para que nos riéramos, pero nos decía la verdad? Entonces así como comenzamos a mitigar el dolor poco a poco, y entonces después comenzamos, cuando hablábamos de ella, llorábamos y nos reíamos, hasta que llegó el momento que ya nada más nos reíamos cuando hacíamos cualquier anécdota de ella. Es interesante, miren qué interesante, ahí se manifiesta uno de los aspectos que vamos a hablar hoy, de que hay una etapa donde debemos abrirnos a comunicarlo, a compartir con los demás, a expresar nuestros sentimientos. Y esa es una forma muy especial de nosotros liberar toda esa carga de dolor en nuestro corazón. Porque muchas veces, sobre todo nosotros los hombres del género masculino, como dicen, estamos más condicionados a ocultar y a ser reservados con el dolor, porque nos formaron quizás en una época que no era el tiempo de hoy, donde no nos permitían expresar libremente nuestros sentimientos e incluso era mal visto. Pero esa expresión, esa libertad, expresar el sentir, comunicarse, compartir, tiene una fuerza transformadora. Muchísimas gracias por ese testimonio. ¿Alguien más quiere compartir? Que podamos tener también su experiencia y decirnos cómo lo ha vivido. Bueno, si no hay más nadie que quiere compartirnos su experiencia en estos momentos, pues nosotros vamos a seguir con el desarrollo del tema. Definitivamente la experiencia del duelo es un impacto para la vida, pero vamos a estudiar un poquito primero de qué estábamos hablando, qué es lo que significa duelo.
La palabra duelo en sí misma viene del latín dolus, que significa dolor, pero también tiene una derivación de una palabra que es dolum, combate. Entonces vemos que por su origen, esa palabra trae consigo la fuerza del combate y la fuerza del dolor que abate nuestra vida. En otras palabras, trae el remedio y trae la enfermedad encerrado en una misma palabra. Porque duelo es dolor, es separación, es pérdida, es un vacío que nos llega. Pero en esa palabra de duelo también está la fuerza, la energía para generar la lucha por superarlo. Entonces, es como si hubiese un código que nos dijera que en esa crisis también hay una oportunidad. ¿Y una oportunidad de qué? El dolor es algo que no podrás evitar. Siempre en la vida vamos a tener circunstancias que nos llevan al dolor. Pero siempre, cada uno de nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir la forma en cómo lo vamos a llevar el dolor. Y de eso se trata precisamente esta conferencia. De que aprendamos que el duelo duele. Sí, sabemos que duele un montón, pero va a pasar. Y cuando sanes, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar y vas a entender que algunas historias terminan, que algunas historias podrás recordar para que en tu vida otras nuevas y mejores puedan comenzar. Aquello que llamamos pérdida no es muerte. Aquello que llamamos separación no es vacío. Aquello que llamamos dolor es simplemente una nueva oportunidad de comenzar. ¿Cuándo se produce el duelo? ¿Y qué es el duelo en sí? Realmente el duelo siempre es la pérdida de una continuidad, no necesariamente la pérdida de una forma en la que se manifiesta la vida. El duelo es una pérdida de la continuidad del trabajo. Las personas que pierden su trabajo y se van a su casa y luego se pasan la mañana allí sentados o haciendo labores del hogar y estaban todos los días acostumbrados a salir a trabajar, esa persona está viviendo una experiencia de duelo. Las personas que van a un cuidado intensivo, a un internamiento, que tienen una fuerte afección de salud y luego salen, a su salida, esa persona vivió una ruptura, pero esa ruptura es simplemente un duelo que está viviendo esa persona en materia de su salud. Las personas que se separan, los que han tenido sus parejas, los que han sufrido divorcio, aquellos que se van de un lugar a otro, que viven en un país y se van a otro, o en una ciudad y se tienen que mudar, van dejando hacia atrás una etapa. Y cada vez que dejamos una etapa, eso significa que estamos perdiendo una continuidad. Y de igual forma, entramos en un proceso de duelo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el duelo está presente y permea muchas áreas de nuestra vida. Porque cada vez que finaliza una etapa y viene otra etapa, hay un duelo. Hay duelo también en aquellos que marchan para otros lugares lejanos y no sabemos si van a regresar o no. Aquellos quienes van a la cárcel, esa familia vive un momento de duelo, un momento de dolor, donde los hijos, hermanos, parientes, familiares, esposa, padre, hijo, todos viven esa experiencia de una forma dolorosa que necesita ser reparada, necesita ser sanada. Entonces, cuando decimos que esas variadas y diversas formas en que se manifiesta el duelo en nuestra vida está presente, decimos que lo que vamos a enseñar para sanar el duelo sirve para todas esas etapas de la vida.
no solamente cuando tenemos una pérdida de su existencia. Y quiero de manera especial recordarles que el duelo es una etapa que a su vez tiene pequeños segmentos o pequeñas etapas, cada una muy diferente, porque son tiempos y todo tiene su tiempo bajo el sol. Existe el tiempo de vivir como niños, jugar con los amigos, el tiempo del hogar, las infancias, los mimos de nuestros padres, luego vienen los estudios, el colegio, luego viene otras formas de vida de la juventud, la adolescencia, salir, los amigos, conocer las novias, formar familia, pero cada una de esas etapas tiene su característica y es un tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el sol, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, el tiempo de la salud, el tiempo de la enfermedad, tiempo de la juventud, tiempo de la vejez, el tiempo de sembrar y el tiempo de cosechar. Entonces llega el tiempo del duelo. El duelo es un tiempo también que nos sorprende en cualquier momento, en cualquier etapa. Nos sorprende en la vida no como una enfermedad, sino como un proceso normal que todo ser humano tiene que atravesar por una pérdida. Y todos vivimos esa experiencia. Aquí, en esta conferencia, sabemos que hay personas que han tenido duelos muy fuertes por la pérdida de un gatito, quizás. Pero ese gatito que se le murió, o esa gatita, era algo maravilloso, era un hijo de la casa. Ahí también, más que una mascota, hay un sentimiento que se genera de dolor y que las personas muchas veces lo apagan, no lo quieren manifestar, no lo quieren procesar. Y si no trabajamos el duelo como un proceso de pérdida real, entonces nosotros vamos a vivir siempre atrapados por las consecuencias de esa experiencia que va generando en nuestras vidas bloqueos inconscientes, pérdida de la fuerza interior y desconexión con el flujo natural de energía de nuestro patrón superior y divino que nos marca una experiencia del alma para este tiempo a través del modelo de aprendizaje y de la transformación de ese dolor en una experiencia regeneradora, positiva, transformadora, trascendental para nuestra propia vida. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que el duelo debemos verlo con ese enfoque, no solamente de que ya no tenemos lo que se fue, sino que aparece ante nosotros una oportunidad para cumplir con un propósito superior. Entonces, nos encontramos muchas veces con el ataúd, con el cadáver de un ser que ha partido, que no lo queremos recordar así, de esa manera, como nos decía Valentina, pero que nos impacta porque nos duele. Y yo les digo algo, es importante que así como vivimos cada tiempo, ese tiempo del duelo también aprendamos a vivirlo, a sentirnos y a meternos en él. Las personas huyen a veces de meterse en el proceso de duelo, le tienen miedo, se bloquean a sí mismos. Si tienen un duelo o una experiencia, tratan de ocultarlo, no decirlo, simular que llegan su vida normalmente, simular que su vida sigue adelante de igual forma y en la misma circunstancia. Y sin embargo, eso lo que hace es que impide que ese proceso natural sane y se libere de forma natural, y entonces se queda como un plastrón psicológico, se queda como una mole de piedra, se queda como una losa de hormigón potente en nuestra mente y en nuestra psiquis, que siempre está ahí, impidiendo ese flujo natural de la vida, de creatividad, entusiasmo, pero sobre todo afectando nuestra salud, afectando nuestras relaciones familiares, personales, sentimentales, afectando nuestro flujo y desenvolvimiento económico y afectando nuestras relaciones laborales
y un bloqueo que nos afecta en todos los órdenes. Entonces, el duelo no lo podemos dejar sepultado en nosotros. El duelo hay que procesarlo. A quien debemos sepultar son a los restos físicos de ese ser o de esa situación que nosotros estamos pasando, hemos pasado o en algún día nos toque pasar. La situación de afuera sí tenemos que sepultarla, pero no permitir que esa misma losa oculte ese dolor. Por eso es importante liberar ese dolor. No hay nada malo en llorar por un fallecido. Todo lo contrario, ese llanto es un llanto sanador. Es un llanto que libera esa losa, que explosiona y permite que vivamos ese tiempo, porque estamos llamados a vivirlo. Pero ese tiempo debemos vivirlo en sus diferentes etapas. Y cuando tú lloras por el gato que se fue, por el trabajo que perdiste, por el amor de tu vida que se fue, o el familiar que no volverás a encontrar, cuando lloras de corazón y sacas ese sentimiento, no lo estás haciendo por ese familiar, lo estás haciendo por ti mismo. Porque solo el que siente amor puede sentir dolor ante una pérdida. Quien tiene el duelo y quien vive ese sentimiento es porque hay mucho amor en su corazón. Si una persona no tiene un nivel de amor, es insensible, no podrá tener nunca ningún sentimiento de duelo. Entonces, no hay nada malo en sentirse mal. Todo lo contrario, duele y debemos vivirlo, dejemos bajar a ese momento. Y ese momento nos marca la principal nota liberadora. La principal nota liberadora porque es el primer peldaño para nosotros poder salir hacia adelante. Si no aceptamos que estamos en el duelo, si de una vez queremos comenzar a trabajar, a actuar en la vida, a manejarnos como que nada ha pasado, no, de esa forma solo estamos bloqueando esos sentimientos y estamos impidiendo que ese proceso natural, liberador y transformación sane en cada uno de nosotros. Porque si lloramos, si liberamos ese dolor, como dije antes, no lo estamos haciendo por el fallecido, lo estamos haciendo por nosotros, por todas las preocupaciones, por todas las pérdidas del pasado, por todos los familiares que hemos perdido, por todas esas situaciones que en el día a día llegan a nosotros y nos afectan y nos cargan con estrés, con angustia, nos preocupan y nos quitan el sueño. Cuando lloramos en el duelo, estamos llorando por todo eso. Estamos liberando toda esa circunstancia y toda esa situación. El duelo bloqueado con esa losa de querer aparentar, de que yo tengo que aparecer lapidario ante los demás sin expresar mi sentimiento, ni una lágrima, ni un dolor, ni una emoción. Ese duelo es un sentimiento bloqueado. Y ese sentimiento bloqueado conduce irremediablemente a la enfermedad. Las personas cuando tienen una pérdida física simplemente buscan a la persona donde siempre estaban, le envían una llamada telefónica, no contesta, escucha sus canciones, lo extrañan. Entonces surge una microdepresión que muchas veces se prolongan en estado de tristeza, separatividad, pero en ese estado la persona no solamente está viviendo una experiencia de ese duelo, sino que está viviendo todos los puntos conectados de todo el dolor del pasado, de todas las pérdidas que en ese momento se están sumando en su campo emocional. Por eso es que cuando la persona va a darle el pésame a otro, lo que se acuerda es de sus propias pérdidas, de sus propias separaciones. Entonces, el ser humano, cuando descubre que es una realidad todo esto, empieza a entrar en una aceptación a través de la identificación realmente de qué es lo que nos está ocurriendo. Y yo quisiera, y siempre hago pues en otras actividades tipo taller, hacemos un ejercicio, si ustedes quieren, pueden hacer fotos o tomas de lo que aparece en pantalla, donde hacemos un espacio para identificar nuestra pérdida o identificar nuestro duelo. Pero yo sé que ustedes lo han ido haciendo a medida que vamos hablando,
Ustedes han ido identificando si es el padre, la madre o un hijo, si es una relación de amor la que hemos perdido, si es simplemente por perder la juventud. Miren ustedes que el trauma de la vejez, la jubilación, salir del sistema, es una cosa que genera un duelo. Perder las tradiciones culturales de su país, las personas que solían, y pongo siempre este ejemplo, por ejemplo, en la cultura caribeña, hay un país que es República Dominicana, donde se suele comer las habichuelas con dulce. Si la persona pasa los días destinados en la Cuaresma o Semana Santa, destinados para comer esas habichuelas, pues tiene un duelo también por la pérdida de la seguridad que le da el sabor, el sentir el hogar, la conexión a través del aroma y de la vivencia gastronómica de una comida, pues genera un dolor al no poder tenerla y genera una pérdida de seguridad. Entonces, cuando nosotros identificamos nuestro duelo, identificamos nuestra pérdida, debemos comenzar a trabajar lo que se llama el ciclo del duelo. El ciclo del duelo que comienza, si es una pérdida física de una persona, comienza siempre con una negación, no lo aceptamos, porque deseamos ver a esa persona. Algunos ven sorpresa, algunos tienen miedo, otros tienen incertidumbre, otros tienen indignación, cólera, resentimiento. Lo importante es que casi siempre cada una de las emociones que pueda sentir una persona no siempre son lineales. A veces una van primero hacia la ira, hacia el culpar, hacia el juzgar y luego caen en la incertidumbre, el desconsuelo, pero casi todas siempre finalizan con la depresión. Y la única forma de nosotros empezar a trabajar esa rueda del duelo, empezar a transformar todo ese proceso, no importa el tipo de duelo que sea, la única forma que podemos hacerlo es mediante la aceptación. Por eso hablamos de que hay que aceptar las cosas. Por eso decimos que permítete sentir el dolor, date permiso para sentir el dolor, porque la primera etapa dentro del duelo es que tenemos que vivir. Llegó la hora de sentir ese dolor. Entonces, si no lo hemos sentido, simplemente lo hemos tapado o no hablamos del tema, no lo enfocamos, lo ocultamos, entonces ese duelo no vive esa etapa y ese duelo no podrá ser sanado totalmente, porque hay que sentirlo, vivirlo y experimentarlo. No significa que vamos a estar todo el tiempo pendiente de esa situación. A veces sentirlo es un minuto, es una hora, es un día, o puede llegar a meses sintiendo esa etapa, pero hay que sentirlo. Sin embargo, esa etapa es una forma de darnos permiso, de autorizarnos y no rechazarnos ante ese proceso de lo que es la aceptación. Si negamos y decimos, esa persona no ha partido, esa persona está aquí, ¿cómo puede ser? No lo acepto. Entonces nosotros no nos estamos permitiendo abrirnos al flujo natural de la vida. Y hablando en ese punto, siempre le pregunto a las personas, ¿qué es lo contrario a la muerte? Y ahí pues ustedes podrán ahora decirnos, porque quizás ya muchos lo saben, otros quizás no lo saben, pero muchas personas responden, lo contrario a la muerte es la vida. Y no es así. Lo contrario a la muerte es el nacimiento. Son dos polos, dos puntos donde el flujo de la vida cambia de manifestación, porque la vida no tiene contrario. La vida viene de Dios y es una manifestación de Dios. La vida permanece en diferente forma. Eso científicamente se ha hablado siempre. La materia y la energía ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. La vida es un flujo
es un soplo, una forma de energía envuelta en la materia, pero que luego cambia de densidad vibratoria hacia otro plano y otra forma de manifestación, pero continúa con un patrón de inteligencia y un nivel de conciencia adquirido. Entonces, la muerte no es el final, el nacimiento no es el comienzo, son simplemente puntos cardinales donde la vida se recrea a sí misma a través de una experiencia donde va acumulando niveles de conciencia para una expansión a través de un propósito. Cada quien tendrá su propia misión de alma, pero siempre esa misión, ese propósito va acompañado de un crecimiento en la escala de la evolución del universo. Cuando lo vemos así, entendemos que la vida no se termina con ese punto al cual llamamos muerte, que es solamente el nuevo comienzo, el nuevo principio para la perpetuidad de un estado de conciencia en una nueva escala de evolución del universo. Así pues, tenemos que permitirnos entender el concepto de la vida y aceptar el cambio para que ese flujo sea permanente, sea consecuente y sea también un flujo que no se detenga. Cuando las personas entramos en esta etapa de la aceptación, en la etapa del sentir, la etapa del darnos el permiso para estar en duelo, es una forma de nosotros abrir los brazos para comprender que no somos quienes podemos controlar ese flujo de la vida, que debemos aceptar, que debemos bendecir, que debemos entrar en el proceso de la armonía superior a través de la inteligencia universal que representa nuestro Dios, Padre, Madre universal, creador de todo lo que existe, quien nos da prestado la oportunidad de manifestarnos un tiempo en este plano físico, pero luego del cual nos toca a nosotros hacer el balance, nos toca rendir cuenta y entonces escribir en el libro los aportes, los crecimientos, los servicios de todo lo que hemos hecho para empezar un nuevo ciclo de existencia. Por eso, lo que más nos puede ayudar en esta etapa con la aceptación es precisamente lo que hemos oído hoy, expresar libremente los sentimientos, no aislarnos, no piensen que se van a volver locos, no, dejen que salga sus sentimientos. No hay nada malo, es algo natural, es algo incluso hermoso porque es una forma de que nosotros podamos vivir ese tiempo. A las personas que hacemos esos talleres, siempre les recomendamos pues una serie de cosas para prepararnos antes que nos suceda. Y un ejercicio que yo les dejo aquí hoy para que ustedes se preparen para ese momento o lo hagan porque va a ser muy bueno, es hacer su testamento de vida. Es decir, coger varios puntos importantes que son los que aquí detallo. Por ejemplo, primero, confeccionar una lista de cuáles son las cosas verdaderamente seguras que tiene la vida. Hagan esa lista. Es el primer punto y se lo dejamos como tarea para que lo hagan. El segundo punto que ustedes van a hacer es hacer un recorrido por su casa y se van a despedir de todos los objetos que están en el hogar. Se van a despedir como aquel que ya se va, porque es una preparación de una circunstancia supuesta que no la estamos creando, no la estamos atrayendo, simplemente estamos generando una conciencia para perderle el miedo. Ahora, si nos aislamos y no queremos hacer el ejercicio, es porque hay mucho miedo. Y ese miedo, recuerden que el miedo siempre atrae lo que uno teme. Aunque tengo una amiga que me dice, enséñame a tenerle miedo a la loto, a ver si la traigo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya eso es otra cosa. Si lo llegara a sentir de verdad, indudablemente lo atraería. Entonces debemos enfrentarnos a ese proceso. Caminen por la casa con esa libretita, despídanse de esos zapatos maravillosos que tanto les gustan,
Despídanse de la ropa, de los muebles, de los adornos, de ese coche, de ese auto. Despídanse de la cuenta de banco y hagan esa despedida y escríbanlo si es posible y díganle adiós a todo eso. Dicen siempre que todo lo material es pasajero, ¿verdad que sí? Y sin embargo, yo digo que no, que aquí los pasajeros somos nosotros y lo que queda es lo material. Las cuentas de banco cambian de nombre, las casas, las fincas, las propiedades, los negocios, las empresas, los vehículos, las vajillas que tenemos finas o las joyas maravillosas o nuestra colección de discos de los años 70 que teníamos, de monedas, de cuadros, de pinturas famosas, todo eso queda, cambia de propietario, pero el que pasa somos nosotros. Por eso en nuestro país dicen que todo el mundo es pasajero, todas las personas somos pasajeros, menos uno, el chofer, ese no es pasajero. Y el chofer es Dios, es la vida, el regente de la vida, ese no pasa. Entonces, cuando ustedes hagan eso, hagan su testamento emocional, es decir, ¿qué están ustedes legando a la vida, al mundo, de aquellos valores que no son económicos, ni son joyas, ni propiedades, ni empresas? ¿Qué es lo que ustedes están dejando y a quién se lo están dejando? Tienen que hacer ese testamento. Luego, van a trabajar con las frustraciones, es decir, lo que le faltó por hacer, y hacen una lista de todo lo que le faltó por hacer en la vida. Lo que yo siempre quise hacer, yo siempre quise ir a la Torre Eiffel de París, a la Gran Muralla China. También quise conocer el estrecho de Gibraltar en un bote de remos. Bueno, pues entonces nada de eso se pudo hacer. Haga esa lista porque eso no se pudo hacer, porque ya usted está haciendo, en ese momento, usted está haciendo su testamento. Entonces, hacen una lista luego de lo que ustedes hubieran hecho. Me hubiese, en vez de no haber podido hacer tal cosa, pero yo hubiese hecho algo por alguien que no hice o hubiese evitado tal o cual cosa. Si supiera y pudiera volver hacia atrás, no abandono a esa mujer y la hubiese tenido conmigo, pero ya se fue. O no dejo salir ese hombre de mi vida porque era realmente alguien que valía la pena y miren lo que me metí. Entonces, esa lista, lo que usted hubiera hecho, también tenemos que hacerlo. Luego, usted va a hacer otra lista, la lista de lo que aún tú puedes hacer. Es decir, ¿qué podemos hacer todavía? Y esa lista sí que es interesante, porque ahí surgen todas las cosas que pero yo aún puedo ser un profesional de la repostería que siempre me ha gustado. Puedo hacer un curso para aprender a bordar, aprender el violín, aprender a cantar, a tocar la música. Entonces, siempre hay cosas que tú puedes hacer. Y esa lista tenemos que hacerla. Luego que hacemos eso, nosotros, cualquier persona, va a estar muy preparado para vivir estas 3 etapas. Si ya estamos en el duelo y hemos procesado nuestro primer nivel, entonces se llega a un segundo momento, a una segunda experiencia, que es aprender a vivir sin esa persona o aprender a vivir sin eso que nos causó el duelo. Cuando yo hice mi declaración de mi testamento y ese trabajo interior, ¿saben lo que sucedió? Que cuando terminé, me di cuenta y dije, pero yo he hecho todo para despedirme y sigo vivo. Estoy vivo, dije. Brinqué de alegría y hice lo que fue mi declaración de libertad. Me declaré libre de ya seguir siendo esclavo de lo que digan los demás y lo que sea. Libre de que si quiero hacer cualquier cosa dentro del orden, de la ley, el respeto a la moral y las buenas costumbres, pues hacerla. Pero no porque usted quiere un helado
y simplemente nunca porque no se lo puede comer en tal momento porque no es el adecuado, o que tiene en la casa una vajilla guardada para un día y no puede comer en ella porque no ha llegado la persona. Entonces, pues simplemente hice mi declaración de libertad y vivo cada día con mucha alegría y con mucha felicidad porque no tengo ya muchas limitaciones del pasado. Entonces, es tiempo de soltar esa amarra. En esa segunda etapa hay que aprender a vivir sin eso. Entonces, tienen que darse tiempo para sanar y ser paciente consigo mismo. Pero en esa etapa del duelo es muy importante que se aplacen todas las decisiones importantes. No vendan, no compren, no se muden, no se separen, no se casen, nada. Es un momento simplemente de aplazar las decisiones importantes para que podamos vivir ese proceso de adaptarnos a ese nuevo nivel. Por eso no empiecen, las personas son muy dadas a automedicarse. No, en ese momento debemos buscar el apoyo de los demás. Dedicar tiempo a las lecturas de sabiduría, de libros sagrados, escuchar audiolibros, práctica de reflexión personal, hacer rambling, hacer caminatas descalzos en la tierra, trabajar con la tierra y las plantas, buscar la forma de conectarse a través también de ejercicios de meditación, de relajación, de tai chi, chi kung. Y cuando nosotros ya hemos entrado simplemente en ese proceso de aprender a vivir sin esa pérdida, entonces es el momento ya de soltar el pasado, transformar esa realidad que tuvimos creando una nueva oportunidad de vida, porque la vida sigue. Es el momento de hacer tu declaración de libertad. Es la hora de soltar. Es la hora de dejar hacia atrás esos recuerdos y vivir con cara hacia el presente y el futuro. Es el momento de expresarnos las grandes gratificaciones personales hacia nosotros mismos. No estarnos reprochando de que por qué no hice, por qué lo que me faltó con esa persona. No, es el momento de aceptarnos a nosotros mismos a través de nuestro amor incondicional. Y eso debe manifestarse en el cuidado de la salud, en el cuidado y la higiene personal. En nosotros entonces, que ya fuimos pacientes con nosotros mismos, aprender a ser pacientes con los demás. Y entonces es el momento de gratificarnos, descansar, disfrutar. Es el momento de divertirnos. Es el momento de confiar en nuestros propios recursos para salir adelante. Y esos recursos no solamente son nuestra voluntad egoísta y personal la que va a trabajar. Cuando nos abrimos a soltar, nos abrimos a la manifestación de los impulsos y emociones que brotan del alma. Y el alma es un canal, es una fuerza, es una presencia. El alma somos nosotros. Somos el vínculo a través del cual nos conectamos a esa fuerza superior inconmensurable del universo que es Dios. Pero esa alma que tiene un propósito, que vino a este mundo a aprender, nosotros debemos conducirlo a través del entendimiento y la razón y de una conducta correcta hacia modelos efectivos, con herramientas prácticas, con ejercicios útiles, con estos tips que estamos enseñando hoy, para que pueda realizar nuestra alma el proceso del correcto aprendizaje. Cuando estamos sometidos a estrés o a emociones fuertes, no podemos aprender, no podemos crecer, estamos atrapados. Si estamos atrapados por el duelo, se bloquea ese proceso de aprendizaje. Por eso, nosotros no podemos dejar que se almacenen de forma mecánica a nivel subconsciente de esas emociones reprimidas, sino que en esta etapa de conexión con nuestra alma debemos empezar ese trabajo maravilloso de liberación interior y de conexión profunda con esa fuente ignota, sabia y maravillosa del universo que nos permite liberar, que nos permite transformar. Y a mí me gustaría pues que en estos momentos
hiciéramos un ejercicio, todos ustedes, y ese ejercicio, pues, que será simplemente quedarse ahí donde están, sentado, parado, acostado, o puede hacerlo con los ojos abiertos si van conduciendo en algún vehículo, en algún lugar, donde quiera que se encuentre, podrán hacer el ejercicio. Los que estén, que puedan cerrar sus ojos, espalda recta, pies sobre el piso. Vamos a pedirle que se coloquen en esa posición, porque vamos a establecer en estos momentos ese punto de conexión, ese punto maravilloso donde nos vamos a entrar a un momento de compenetración con esa fuerza superior del universo para que nos permita soltar. Vamos a ver si estamos en ese nivel y si podemos hacerlo, que yo estoy seguro que lo podrán hacer, para que si ha quedado algo pendiente en la vida, nosotros en este momento podamos soltarlo. Así que con los ojos cerraditos, vamos a comenzar vamos a escuchar estas con los ojos cerraditos. Recuerda la última vez que te relajaste. 3, 2, 1. Recuerda cómo te sentiste la última vez que te relajaste. 3, 2, 1. Conecta con todas las emociones de paz y armonía que conectaste la última vez que te relajaste. 3, 2, 1. Ahora visualízate allí en un lugar en el campo, en la naturaleza, entre árboles y flores, pajaritos que cantan. Escucha a esos pajaritos, el arroyuelo. Siéntete que está con los pies descalzos, con la inocencia de un niño o niña, en medio de la naturaleza. 3, 2, 1. Nada malo puede ocurrir en estos momentos. Nada puede afectarte, ni el frío, ni el calor, el sueño, porque estás en esa naturaleza, viendo los pajaritos, las mariposas revoloteando. Y en medio de ese ambiente, una suave brisa que desliza las ramas de los árboles del lado, y al deslizarle filtran los rayos cálidos del sol que envuelven todo tu cuerpo, llenándote de infinita paz. 3, 2, 1. Te sientes ahora muy feliz. La buena bendición inocente que lo tiene en los brazos un ser divino te ilumina, te baña, te bendice con y sus brazos envuelven toda tu alma.
en un abrazo eterno, te hace sentir liberado. 3, 2, 1. Ahora, vamos a conectar con esta persona maravillosa que guía tu vida. Y de la mano con ella vamos a recordar para entregarle todas nuestras preocupaciones, miedos, tristezas, pérdidas y angustias del pasado. Entonces ahora conecta con aquello que te preocupa en tu vida, aquellas cosas que más te han afectado del pasado. Conecta con aquello que te ocasiona estrés. Y mira que en el suelo donde está hay una bandeja. Conectar con esas cosas, tú la vas a ir poniendo en esa bandeja. Como quien saca de la cabeza un pegote de lodo y lo pone ahí. Conecta con todo lo que te hace sufrir, lo que te ha hecho sufrir del pasado y del presente. 3, 2, conecta el gran dolor de tu vida, ese duelo, esa gran pérdida. 3, 2, 1. Pero no para que sufras. Vas a estar en paz. Tu paz la vas a mantener. Vas a mantener la armonía. Vas a ver ese recuerdo que llega, toca en ese tiempo. Le generas un espacio y lo vas a poner allí. 3, 2, 1. Conecta con aquello que te hace mal, aquello que te dolió tanto, situación, consciente o inconscientemente, donde quiera que haya originado, conecta. 3, 2, 1. Permite que se libere. Permite que salga. Permite que se vaya a esa bandeja. 3, 2, 1. Déjalo ir. Todo eso pertenece al pasado. El pasado no tiene fuerza. Eres una persona ahora. 3, 2, 1. Tu sueño, todo pasado a esa bandeja. Carga de negatividad y dolor, estrés, aburrimiento, sufrimiento, relaciones, pérdida, aquello que carga como una cruz en tu interior. Saca esa cruz, échala en la bandeja. 2, 1. Y en este momento que te puedes soltar, liberarte. Coge la bandeja en tus manos y la vas a elevar hacia arriba con tus brazos y la vas a ofrecer a
tus ángeles guía, maestros. El Señor, al Dios Padre, Madre universal, a cualquier deidad superior, a quien quieras, y le vas a entregar a esa fuente universal de vida, bandeja con toda esa situación. Y le dices, en esto suelto y dejo ir todo pasado de dolor en mí. No lo necesito. El pasado no tiene fuerza dentro de mí. Soy una persona nueva ahora. 3, 2, 1. Agradezco a la vida la oportunidad de este momento en un ser libre y sin atadura. Cambia todo ese dolor por fuerza interior para cumplir el propósito de Dios. Abrazo el sentido divino de mi existencia y anclo en mi mente, en mi corazón, mi decisión de permanecer en el amor incondicional hacia todo lo que existe, hacia mí mismo y a los demás, para cumplir la función del universo que me ha sido otorgada por mi elección, alma de servicio incondicional hacia el valor de la vida, hacia la causa eterna de la verdad y la búsqueda permanente de la luz, de la sabiduría, del amor y del bien. Cada criatura viviente dice el universo como propósitos de mi alma. Declaro la verdad de la vida incondicional en mí en este instante y siempre. 3, 2, respiramos y sentimos que esa bandeja se la llevan hacia arriba, hacia lo alto. Que podemos hacer una vida siendo conscientes de que así como lo creamos, hoy lo despedimos de ese motor, perdonando a nosotros sin juzgarnos, perdonando a los demás. Lleno de amor tan intensamente ante la vida por este instante perfecto que nos ha concedido. 3, 2, 1. Vemos si hay alguien que no amamos o alguna etapa de la vida que lo sentimos cerca y nos sentimos que ya partió de este plano físico, entonces visualizamos a ese ser y miramos como aún conectado a nuestro ombligo, a esa zona un por uno. Damos el a él. Y vemos piso al lado de la bandeja había una herramienta, una tijera, cuchillo, sierra. Vemos la herramienta que nos haya dado.
cuando cuente del 3 al 1 vamos a romper ese cordón, a cortarlo y a liberar nuestra conexión con esta persona. Recoge tu herramienta. Cuando cuente del 3 al 1 vas a cortar. 3, 2, 1. Cuerpo. Se vaya. A esa persona lo siento. Me perdono. Te pido que me perdones. Te libero, me libero. Gracias, gracias, gracias. Gracias por en mi vida, por todo lo que me diste. Pero tu tiempo es tiempo, esta conexión, y ahora te suelto y dejo ir. Perfecto para mí. Una transformación hacia una nueva vida, un mejor presente, un mejor 3, 2, 1. Escuchen si ese ser les dice algo, si esa bonita se despide, miren cuál es su sentimiento y miren cuál es el, y le pueden decir cualquier cosa que le nazca en su corazón. Va partiendo y separando. 2, 1. El pasado no tiene fuerza dentro de mí y todo ha sido para mi propio crecimiento y aprendizaje. Por eso tenemos que podamos obtener conciencia, amor, llevando a todos los demás las notas de felicidad, el bálsamo de alegría, el sentimiento de la esperanza en un amanecer, dicha, paz, bendición, bienestar, donde reine la salud, la abundancia, la felicidad y el contento de para compartirlo con los seres con 3, 2, 1. Vamos a ir regresando poco a poco a nuestro estado normal. Yo voy a contar del 1 al 5, vamos a regresar cada vez agradeciendo la dicha y el privilegio de este momento, más consciente 1, más despierto 2, perfecto estado salud 3, conservando la felicidad de este instante 4, finalmente regresando hasta aquí 5. Muy bien. Ya hemos regresado a este mundo y quisiéramos que siempre compartamos las grandes alegrías que nos deja el alma conectada a la fuente con gratitud. Quien haya cometido errores, debemos dejarlo atrás. Las insatisfacciones
y el remordimiento, las heridas lacerantes, dejarlas atrás para siempre, recibir ese abrazo, darnos cuenta que tenemos un préstamo de un tiempo limitado. Y ese tiempo no debemos vivir viviendo la vida de algo. No podemos vivirlo atrapado en un dogma de lo que otros piensan, sino de lo que tú sientes, de lo que tú anhelas. Debemos callar tanto ruido de opiniones de los demás y dejar que tu propia voz interior tome el control de tu vida. Escucha tu corazón y lo que es más importante, que asumas la fuerza, la voluntad y el coraje precisamente de hacer eso. Depósito de esperanza en tu vida a través de seguir la voz de tu corazón. Le decimos a esa divinidad que fluye a través de mí, enséñame a perdonar por haber creado situaciones y realidades dolorosas, pero que nos enseñe a amarnos y sentir la gratitud, el don de la vida, el regalo de la existencia. Y le decimos a esa divinidad que nos permita depositar en ella las memorias negativas y esas vibraciones del pasado, para que podamos tener un nuevo inicio, un nuevo crecimiento. Y recordar que cuando dejamos de pensar en lo que ya ha ocurrido y preocuparnos por lo que todavía no ha pasado, entonces nosotros vamos a comenzar a vivir el presente. Y cuando empecemos a vivir el presente sin culpas del pasado, sin preocupaciones por lo que va a suceder, entonces nosotros vamos a experimentar algo hermoso. Vamos a experimentar nuestra propia declaración de libertad y con ella la alegría de vivir. Así que muchísimas gracias y hasta aquí pues esta partecita que hemos compartido en la tarde de hoy. Un gran abrazo y que sean muy felices, libres, que vivan con el sentimiento de sus corazones y la vivencia del momento presente. No hay por qué preocuparse. Todo está bien.